Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de esta CMOS y el soporte intelectual para ello tiene que ver con análisis en corriente directa y la puesta en práctica de leyes físicas que todo joven de ingeniería y carreras afines maneja y conoce. En general, hay una descripción amplia de cuál es el entorno en el que se centra esta contribución, la definición natural del problema, cómo es que se ha enfrentado, qué resultados se han obtenido de la puesta en práctica de esa solución, y al final una serie de conclusiones que involucran no solo la comunidad con la que se ha participado, sino una extensión a todos aquellos potenciales lectores de esta contribución. El tema como tal, pues se centra en todos aquellos jóvenes que están formándose en las distintas carreras de ingeniería y que tienen esa intención de participar en centros de investigación, sea a través de prácticas profesionales, estancias de investigación y en el cual pueden caer actividades como el servicio social. Entonces, a estos jóvenes, la intención es mostrarles un método de diseño orientado a los circuitos integrados analógicos. Es un método orientado para ellos, pero en principio nació como una iniciativa alternativa que era un método diseñado para jóvenes que hacen estudios de maestría, cursos que se denominan formativos y que uno de ellos en su formación inicial tiene que ver con circuitos analógicos. La intención de este desarrollo, de este método de enseñanza, tiene que ver porque ambas poblaciones, los que están en formación y los que hacen estudios de posgrado, en general, carecen de experiencia en el análisis de circuitos MOS. Entonces, tanto una población como la otra, cuando se incorporan a esta institución para participar de esta actividad, tienen acceso a toda la infraestructura que la institución ofrece. Y eso significa que tienen una manera natural para comprender del punto de vista de la operación cómo funciona, qué funciones nos da un transistor MOS, y aún más para fortalecer esta práctica enseñanza-aprendizaje. Pero estas en principio, este método de enseñanza no es un fin en sí mismo, sino únicamente es para validar conceptos. Entonces, el punto fino aquí es que hay un grupo de jóvenes formados y en formación que desean hacer e incursionar en el diseño de circuitos analógicos, MOS, no tienen experiencia y entonces, ¿qué podemos hacer para que estos jóvenes se incorporen de la mejor manera a esta área del conocimiento? El camino natural para que estos jóvenes incursionen, pues tendría que ser acudir a libros de texto. En general, uno puede revisar los contenidos de los distintos programas académicos en distintas universidades y en todos ellos hay posiblemente literatura orientada a el diseño de circuitos integrados. Cuando uno revisa estos le da un espacio el autor en sus libros de texto. Pareciera ser que no es tan relevante y tan es así que estos libros de texto usualmente se orientan a analizar las bondades de los circuitos que presentan,
desde el análisis de los circuitos eléctricos equivalentes. Si bien cuando uno diseña circuitos integrados MOS, uno como diseñador tiene bajo su control la relación WNL de cada transistor, en estos libros de texto, las conclusiones que se hacen del análisis de pequeña señal, de ahí intentan inferir cuáles serían las características geométricas que debieran tener los transistores, pero no lo hacen desde el conocimiento de haber realizado yo un análisis en DC. Entonces, todos estos libros de texto invitan a usar el simulador. Y si estos jóvenes tienen oportunidad de acceder a un modelo del transistor para simulación, él sabe que tiene bajo su control mover la W y la L del transistor y empieza a moverlo a través de una práctica tipo prueba y error hasta que encuentre una solución medianamente aceptable. Pero en sentido estricto, lo que hizo fue mover de manera aleatoria dimensionamientos hasta encontrar un desempeño medianamente esperado. Pero en sentido estricto no es un método de diseño. Lo que este tipo de prácticas orilla es que el simulador se vuelve una herramienta fundamental para determinar los desempeños esperados de algunos de estos circuitos. En general, podemos decir que los libros de texto orientados a introducir a los nuevos diseñadores al diseño analógico omiten en un alto porcentaje lo que es el análisis en corriente directa. Como si este tipo de instrucción fuese dirigido a una población promedio. El método que estamos proponiendo, en principio es simple, porque hace uso de principios físicos que todos los jóvenes conocen, y en particular es la ley de Ohm. Todos conocen, todos manejan solucionar este divisor de voltaje de 2 resistores. Y en esta propuesta estamos incrementando la cantidad de resistores. Por lo tanto, el divisor de voltaje está formado por 3 elementos resistivos. Con la ley de Ohm es fácil determinar cuáles son las relaciones resistivas que deben satisfacerse para obtener los voltajes de referencia que uno desea. En otras palabras, los voltajes de referencia son parámetros que el diseñador proporciona. Por lo tanto, si también conocemos la alimentación, con la ley de Ohm es posible determinar qué valores de resistencia se necesitan para satisfacer esos voltajes de referencia que estamos solicitando. Aún más, vamos a encontrar en esta propuesta que requerimos resolver 2 relaciones de resistencia y en ambas depende de un solo componente. Ese componente también está bajo el control del diseñador. Por lo tanto, toda vez que él propone un valor resistivo, inmediatamente encuentra los siguientes valores de resistencia. Y más importante, no es relevante el valor resistivo de cada componente, sino satisfacer la relación de resistencia. Bajo este concepto, uno puede hacer una comparación 1 a 1 con un divisor de voltaje netamente CMOS, como el que está puesto aquí en la parte central. Este circuito también es un divisor de voltaje y todos los transistores, tanto los P como los N, se dice que están en configuración diodo y todos ellos tienen un comportamiento equivalente al de un resistor. Estos transistores, además, cuando operan en fuerte inversión y están en saturación, hay una ecuación típica que los caracteriza que se denomina la ley cuadrada.
La derivada de esta corriente respecto al voltaje VGS es la transconductancia. El recíproco es una resistencia equivalente. Entonces, uno puede determinar la resistencia equivalente de cada uno de los transistores y esos valores sustituirlos en las relaciones resistivas que ya teníamos y ahora vamos a encontrar relaciones de transconductancia. Estas transconductancias van a depender de parámetros típicos de la tecnología y van a depender también de la relación geométrica de cada transistor, o lo que es lo mismo. Estas relaciones de transconductancia ahora se convierten en relaciones de anchos de canal. Y si uno asume que la longitud de canal es la misma para todos los transistores, desde la ley de Ohm podemos llegar a una relación de anchos de canal en el que también el diseñador propone un ancho de canal y encuentra los otros anchos de canal. Y con esos valores que se proponen, es posible verificar que los voltajes de referencia solicitados se cumplen. Si bien el uso de la ley cuadrada es un modelo analítico que se denomina del nivel 1 de simulación de SPICE, es verdad que cuando uno simula con modelos superiores como el 49, hay un error que es obvio por el tipo de aproximación que se utiliza. Pero el error se manifiesta en los voltajes de referencia en un pequeño porcentaje, de modo tal que para propósitos de análisis y de dimensionamiento, el uso de las ecuaciones simples como la ley cuadrada permite este tipo de desarrollo. Y aún más, cuando uno determina el ancho de canal de todos estos transistores, y uno lo simula y verifica que efectivamente se satisfacen los voltajes de referencia, hacemos uso de otras propiedades de las redes resistivas. Y es que podemos hacer uso de réplicas, como se muestra en el dibujo número 3. El uso de réplicas nos permite cortocircuitar nodos de idéntico valor en voltaje. Lo que vamos a encontrar es que ese nodo que unimos tendrá el doble de manejo de corriente, pero la resistencia se reduce en el 50%, porque es un arreglo paralelo. El uso de réplicas de redes idénticamente construidas nos permite ir construyendo elementos de mayor complejidad. Este tipo de uso de réplicas se usa también con la red completamente MOS y podemos verificar que su funcionamiento es consistente, como si fueran elementos resistivos. Esa red con transistores MOS es, en principio, la única red que se simula. Y como en esta contribución estamos usando la tecnología 0.5 micrómetros, se simula con el nivel 49. Entonces, el error que uno encuentra es mínimo y en esta tabla se muestran los distintos dimensionamientos que se pueden hacer a los transistores. Es decir, si uno propone una geometría específica para el transistor N, con las ecuaciones de diseño, uno encuentra la que corresponde para el transistor P1 y el transistor P2. Pero esa solución es única. Uno puede proponer tantos dimensionamientos como uno desee. Aquí lo relevante es utilizar las ecuaciones de diseño. Cuando uno simula, los distintos dimensionamientos generan distintos valores particulares que tiene que ver con los elementos de pequeña señal de cada transistor y que corresponde a ese arreglo que hemos diseñado y simulado. Este es el único momento en el que se simula una red, la que le hemos llamado la red PPN. Hemos dicho que la red son de transistores que están en saturación. Por lo tanto, si uno se centra en el espacio de las variables de diseño, vamos a darnos cuenta que esta característica de los transistores en saturación corresponde a un plano de valor 0.92 en la técnica de diseño más general que es GM sobre ID.
donde también tenemos operación en débil y moderada inversión. Entonces, esta aproximación también corresponde a un único plano. Y vean que el desempeño que obtengamos va a estar en función del dimensionamiento que hayamos propuesto, y así vamos a poder visualizar ganancias, linealidades, fase, todos aquellos circuitos que podamos implementar con nuestros divisores de voltaje y el uso de sus réplicas. Esta aproximación la entendemos como tal, únicamente corresponde a un plano en el espacio de variables de diseño de tecnología MOS. El circuito que está a la izquierda es un divisor de voltaje. Son distintas configuraciones en las que se han dispuesto los distintos transistores. Una única rama es y sigue conservando su característica topológica del divisor de voltaje, y todos los demás siguen estando en saturación. Todas las demás arreglos, simplemente que la compuerta o está alimentándose en corriente directa del divisor de voltaje o directamente de su terminal de drain. Entonces, mientras uno no aplique señales de alterna, todas estas ramas de corriente tienen el mismo desempeño en corriente directa y les identifican los mismos elementos de red de pequeña señal. La ventaja de abrir transistores es que después tenemos que colocar una fuente de voltaje equivalente al voltaje de referencia que hemos encontrado. Y la ventaja adicional de abrir y colocar un voltaje de referencia, además de seguir conservando las características en DC, es que ahora podemos conectar en serie una señal alterna y verificar que cada una de las distintas disposiciones de las diferentes réplicas tiene un comportamiento distinto. El circuito que está a la izquierda es un amplificador con degeneración de fuente. Las redes que están a la derecha, en DC, todas son réplicas. Pero vean que ahora el que está siendo excitado con su voltaje de referencia para que siga en saturación y con una fuente de alterna es el transistor inferior. El circuito a la derecha es también un amplificador, también es inversor, pero tiene la característica de ser un amplificador simple, a diferencia del anterior, que tiene la característica de ser con degeneración de fuente. Este camino nos invita invita al joven a que haga uso de los circuitos eléctricos equivalentes del transistor. Los circuitos que se muestran a la izquierda también son del nivel 1 de SPICE. Cuando uno les invita a que calculen los elementos capacitivos parásitos en función del dimensionamiento que tiene cada una de las distintas ramas, es muy fácil encontrar estos valores capacitivos, porque lo único que se requiere es tener los valores de la tecnología. Es decir, cuando a estos jóvenes que incursionan se les invita a que hagan análisis en el dominio de la frecuencia, se hace uso de las leyes de Kirchhoff para resolver el circuito eléctrico equivalente del amplificador que estén analizando. Se les invita a que identifiquen polos y ceros, se les invita a que identifiquen las diferentes contribuciones en la función de transferencia, y también se les invita a que tabulen y luego grafiquen. En este ejercicio lo que hemos detectado es que no todos los jóvenes saben tabular y no todos saben graficar. Entonces, este método de tabular y graficar le lleva al alumno a que él pueda verificar una función y un comportamiento que él puede luego verificar en simulación. Y aquí es donde el simulador se usa únicamente para validar conceptos, porque el joven, ya que encuentra el desempeño de su circuito, está en condición de comparar
identificar por qué es que puede haber algunas diferencias y eso le invita a hacer otros ejercicios. Para el joven promedio sí es relevante que gane confianza y es muy importante que él mismo vea que puede reproducir comportamientos como los que hace el simulador. Así como esta actividad es útil, también es muy relevante para él hacer otro tipo de incursión y tiene que ver con aumentar la complejidad. Es decir, ya no nada más tener un circuito que está bien polarizado, no nada más hacer uso de un circuito que está formado por elementos de red cuyo valor depende directamente del análisis en DC que ya se hizo o del dimensionamiento realizado. Y ahora se le invita a que haga otro tipo de análisis. Por ejemplo, que empiece a aprovechar que tiene elementos de amplificación y también se le invita a que vea que las distintas ramas PPN tienen una impedancia de salida diferente y va a depender de la configuración de los distintos transistores, es decir, están en lazo abierto o están en lazo cerrado. Cuando él verifica que también es capaz de determinar la impedancia de salida y entender que en AC es un resistor aterrizado, puede simplificar la red resultante porque ya conoce los elementos en cuanto a su valor numérico, llámese capacitivo o llámese resistivo. Entonces simplifica un circuito equivalente donde él observa cuáles son los elementos dominantes y puede construir circuitos pasaltas como el que se muestra a la izquierda, donde en DC las dos son réplicas, en AC la red de la derecha emula un resistor aterrizado y está conectado a una fuente de alterna con un capacitor. Obviamente aquí estamos omitiendo el voltaje de referencia, pero por supuesto que lo incluye en la simulación. También el joven debe de tabular, también debe de graficar y también observa otra característica, que el uso de una carga capacitiva no tiene que ver con una reducción del ancho de banda, sino con una pérdida de ganancia o una atenuación. Y cuando este joven tabula, grafica y observa este desempeño, puede darse cuenta que dependiendo del análisis que esté haciendo y del circuito particular, tiene un efecto muy específico la carga que está utilizando. Por supuesto, también aquí él puede para ver que lo que le da el simulador es congruente con lo que él ha obtenido desde su procedimiento natural de tabular y graficar. Con este procedimiento es muy fácil incursionar a circuitos diferenciales, es muy fácil incursionar a circuitos diferenciales con degeneración de fuente, es muy fácil incursionar a circuitos Cascov diferenciales o multietapa, y es muy fácil porque ya tiene una confianza ganada, ya sabe cómo hacerlo. Si nosotros tenemos una población de 15 jóvenes, cada uno de ellos tiene un dimensionamiento distinto. Todos hacen las mismas configuraciones, todos resuelven para las mismas topologías y en conjunto hacen un diseño de experimentos. Y podemos ver cómo, aunque la topología es la misma, el dimensionamiento tiene un cuando llámese ganancia, llámese característica pasaltas de un filtro, llámese la ganancia o la fase de un amplificador. Es muy sencillo para el joven poder hacer otro tipo de circuito de mayor complejidad porque ya sabe que al hacer réplicas él va a poder interpretar complejidad. Si bien este método tiene varias desventajas, uno, habíamos dicho, únicamente utiliza transistores de saturación. El otro es que la cantidad de circuitos que se pueden implementar están limitados por
la cantidad de transistores de la rama que hemos presentado en esta contribución, que son 3. Pero el método es fácilmente ampliado a una mayor cantidad de transistores en una rama de corriente. Es muy importante comentar que para que todos aquellos que quieran involucrarse en el diseño analógico, hay literatura disponible en el cual pueden acceder al modelo de simulación del transistor. También es posible que soliciten el kit de diseño para incursionar. Entonces hay 2 opciones que se dicen en esta contribución. Acudan, y algunos autores han sido generosos y han puesto a disposición algunos modelos simples de simulación. O, alternativamente, soliciten a través de la institución universitaria el kit de diseño. O, si no tienen acceso a software comercial, eso no es un problema para incursionar, porque pueden hacerse simulaciones con herramientas de distribución libre. En la contribución también les estamos diciendo cómo pueden acceder a estas herramientas para que las descarguen y las usen. E incluso les estamos diciendo que si pueden verificar en simulación que sus sistemas funcionan y que factura, y comentamos algunas opciones, como pudiese ser la tecnología que ofrece SIDESI en México de bajo costo, y que pudiera ser una alternativa para que todos aquellos que deseen incursionar lo hagan. Cierto, como experiencia, el método de diseño ha sido útil. Usamos ecuaciones simples del nivel 1, simulamos con el nivel 49 porque la tecnología que usamos, que es 0.5 micrómetros, nos lleva a simular en ese nivel, pero el error que uno encuentra es mínimo, lo cual nos permite entender que el método es útil, que al joven le ayuda a saber hacer, le invita a que el simulador en esta etapa lo use para verificar los conceptos que él está determinando y encontrando, y alejamos con esta metodología inicial a que el joven haga prácticas tipo prueba y error y que se haga dependiente del simulador. También este método facilita que con esta incursión migrar a otras técnicas de diseño como GM sobre ID es muy fácil, porque ya saben qué esperar de los transistores, ya saben el significado de muchos parámetros de pequeña señal, y entonces esta incursión es mucho más rápida. Y a nivel de aprendizaje es muy fácil incursionar y hacer ahora sí sistemas de mucha más complejidad, en el cual la tabulación ya no es tan útil y el trabajo a mano tan necesario. Pero entonces ya están en condición de trabajar con una herramienta seguramente exploten las características que les ofrece. Ciertamente, el diseño analógico es un tema relevante, es un nicho de oportunidad que siempre está abierto, es un tema que está sobre la mesa para todos los jóvenes, para todos los ingenieros, para todas las instituciones, y difundir el uso del diseño analógico estricto una tarea de todos los días, porque todos los días es un nicho de oportunidad y esta contribución les invita a que incursionen de una manera fácil. El método que se presenta es fácil porque el diseño analógico no hay complejidad en su desarrollo, no hay complejidad en sus alcances. El método en sí mismo es sencillo. No hay un método complicado. Quizás un texto, quizás un artículo nos lleva a creer que es complicado, pero no. Lo que se ha dicho es sencillo porque el diseño analógico en general es sencillo. Las muestras, los ejemplos, el desarrollo a detalle, el comentario puntual, lo que debe tomarse en cuenta y lo que no en esa etapa inicial, está descrito de manera amplia en la contribución. Gracias.